y más que todo, ¿no? Mantener esa dinámica que siempre hemos tenido. Muchas gracias. Bien, ya prácticamente hemos llegado, sobrepasado el 50% de nuestro tiempo. Hoy estamos ya, como dicen, de bajada, ya nuestra tercera sesión, y la próxima semana prácticamente perdón, sería nuestra última sesión. Así que vamos a esforzarnos porque estos momentos que estemos interactuando sean lo más dinámicos posible y, como siempre, ¿no? Que nos entendamos y podamos comprendernos cada uno de nosotros dentro de nuestras actividades. Y más que todo, ¿no? Compartir esas nuestras experiencias que hemos tenido en esta parte de lo que es la administración pública. Como muy bien ustedes saben, algunos de ustedes están dentro de la función, otros no, pero sin embargo lo lindo es que tengamos esa voluntad de compartir las vivencias. Creo que eso es importante, por favor. Y como decía la licenciada Mauren, ahí estábamos, no sé si ustedes están viendo o escuchando, que como cuando nos descuidamos con el micrófono, por decir, se escucha a todos, ¿no? Y empezamos a veces a pensar una u otra cosa que involuntariamente a veces lo hacemos. En ese sentido, pues muchas gracias por su comprensión. No me molesto por si acaso, es más, comprendo, porque en algún momento pues uno siempre está algo descuidado. Bien, la anterior sesión tuvimos la oportunidad de ver la metodología pública administrativa, las técnicas e instrumentos de la investigación, y terminamos de ver la finalidad del genoma del saber administrativo, ¿no? Licenciado David, ¿se ve? Sí, exactamente. Buenas noches, ¿cómo están? Estábamos... Gracias. Lo que pasa es que hay veces como uno se complica, decir, ay, lo llevé, no lo llevé, porque son tres temas que lo hemos manejado, y normalmente sí pongo 2 por sesión, pero por la cantidad la puse 3 en esa oportunidad. Bien, ahora vamos a ver la importancia de las relaciones de sociabilidad y la refutabilidad de la dicotomía en lo que es administración y administración pública, ¿ya? Son temáticas muy bonitas, pero son vivenciales, es lo más importante que tenemos que tener presente. Y de esa manera, pues, ahora permítanme, por favor, compartir nuestra ayuda que tengo. Está en la plataforma, me imagino que ya les han hecho conocer. Permítame. Bien, ¿lo ven? ¿Tiene la oportunidad de ver? Sí, se ve, Licen, se ve. Sí, se ve, licenciado. Muy amable, muy amable. Entonces, como les había indicado, vamos a ver la importancia de las relaciones de sociabilidad y la apertura en esas instituciones administrativas, como se lo ve. Uno de los temas o uno de los puntos, como siempre les decía, es importante partir de la parte conceptual. La parte conceptual nos permite, como siempre lo digo, aterrizar en lo que estamos hablando, meternos en la piscina de la temática que estamos viendo. Cuán importante es, y yo tengo mucha experiencia en eso, no diré experiencia de dominio, ¿no? Sino experiencia de vivencias, que como hay veces uno conoce tanto los términos y los utiliza tanto, pero cuando se le toca describir así en forma conceptual o explicar el término, nos cuesta bastante, ¿ya? Ya les he hecho el comentario de una defensa de tesis, como la presidenta del tribunal le pregunta, ¿no? Porque su título era estrategias. Su título dice estrategias, por favor, deme el concepto de estrategias. Cuando uno se bloquea ahí y no avanza. En ese sentido, pues hoy, cuando estamos tocando esta temática, vamos a ver lo que es la sociabilidad. No vamos a contestar
político dijo, no, ¿qué es ser socialismo, no? Ser sociable, ¿no? Bueno, la sociabilidad está relacionado a ello, ¿no? A la sociabilidad, a esa acción de lo que muchas veces yo digo, la ida y vuelta, ¿sí? A interrelacionarnos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un círculo, tenemos una actividad, desarrollamos nuestras actividades en una determinada institución, un centro o un negocio, diremos así. ¿Ya? Pero ahí no somos solos, tenemos que compartir. Entonces, esa acción recíproca, ese encuentro de individuos, esa relación, esa ida y vuelta, lo que yo llamo como durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa ida y vuelta, esa es la sociabilidad. ¿Ya? Y cuando, peor todavía, cuando estamos en grupos que tenemos que conformar, cada uno tiene que aportar con sus ideas, sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes, porque en el trabajo de equipo, en el trabajo en grupo, uno tiene que pues, aportar de una u otra manera para mejorar, como dice aquí, para potenciar, para no estar divagando demasiado. Aunque muchas veces, ¿no? También podemos decir que podemos encontrar su lado negativo. Mientras más personas comparten o están en un grupo, más puntos de vista se tiene. Pero no se trata de que uno va a ampliar, sino que tiene que ir al punto. Tiene que especificar directamente lo que quiere, de acuerdo a su experiencia, su vivencia, y aumentar la eficiencia, nada más. No hacerlo más largo o poner obstáculos. Porque vemos personas también que nos gusta no siempre estar en la oposición, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo de un político antiguo, ya que en paz descanse también, Juan Lechín Oquendo, ¿ya? Fue diputado en alguna oportunidad y llega tarde a la sesión y en ese momento ya estaban votando, ¿no? Y cuando el presidente de la Cámara dice, pues, ¿hay alguien que se opone a la aprobación? Y Juan Lechín recién llegando dice, yo, dice, y se agacha y pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Entonces, ese tipo de ejemplos, hay veces es como, por decir, para despejarnos un poco, decir, hay que oponerse, pero con fundamento, conociendo, ¿no? Entonces, en este trabajo en equipo, es importante que nosotros aportemos, no nos opongamos. Sí, hay momentos en que uno sí tiene que mostrar una posición y decir, no estoy de acuerdo con esto, por esto, pero no ser siempre la piedra en el zapato que está perjudicando en todo momento. Entonces, ese aspecto de la sociabilidad es justamente eso, dar lo mejor de cada uno de nosotros, trabajar en equipo, tener ese dinamismo que tiene que caracterizar un grupo de personas que unen todos sus conocimientos, unen todas sus experiencias, unen todo para lograr alcanzar el objetivo que se han propuesto. Entonces, cuando hablamos de sociabilidad, tengamos esa posición de que es la ida y vuelta entre las personas que están relacionadas en algo que prácticamente les interesa o donde están involucrados. Asimismo, la sociabilidad es el tratamiento y correspondencia entre las personas. O sea, ¿cómo vamos a tratarnos? Hablábamos mucho, no mucho, digamos, hablábamos de lo que es ética, responsabilidad, o sea, cada uno es responsable. Nuestra Constitución Política del Estado nos dice cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. ¿Cumplimos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Cada uno de nosotros, ¿cómo aporta a la sociedad? Muchos, y ustedes han visto que hay personas que piensan de esa manera. Bueno, yo no tengo nada que ver, no me interesa, y ni siquiera participan. El hecho de que ustedes vivan en un barrio, vivan en un condominio, vivan en una ciudad, en una población, los hace parte, ¿sí? Y esa forma de interactuar con ese ambiente, ese círculo, esa sociedad donde están, después les dan derechos y obligaciones. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo que tengo un vecino, por ejemplo, ni siquiera para decir que no tiene formación, no tiene preparación, pues, tiene formación, pero nunca abre la boca para nada. Pero cuando tiene un problema es el primero en acercarse a todos
y pedir que se le ayude, ¿no? Entonces, pues todos tenemos obligaciones y tenemos derechos, ¿sí? Y una de las obligaciones como ciudadano es aportar con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, a beneficio de todo el sector donde estamos. Y ese es lo que tenemos que quizás despertar nosotros como profesionales que somos, de ser responsables, ser parte activa de nuestros entornos. Y peor todavía cuando estamos en un determinado trabajo. Pues si estamos en un determinado trabajo, en un determinado ambiente donde desarrollamos una actividad, ojo, nos están pagando para ello. Entonces, fuera de ser responsable como profesional, pues es responsable porque todavía estás recibiendo una retribución. Pero no eso es así cuando estamos hablando de un barrio, de un grupo, ¿no? O sea, no le pagan, pero uno se siente parte y como ser parte, pues tiene que estar. Entonces, ahí estamos hablando cuando hablamos de la sociabilidad. Es una forma, dice, agradable de interacción social. Claro que es agradable. ¿Cómo no me voy a llevar bien con todos ustedes yo como docente? ¿Cómo voy a ser yo un pedante, un déspota, una persona que no entiende y que solamente exige? No, tenemos que tener ese ambiente agradable. ¿Y recuerdan la primera parte del primer día que hemos interactuado? Yo les he preguntado a cada uno de ustedes su nombre, su profesión y dónde trabajan. Porque yo quería saber con quiénes estoy interactuando. Porque debo respetarlos a todos y cada uno de ustedes. ¿Seré yo el docente? Sí. ¿Estaré en ese plano? Sí. Pero también tengo la obligación de respetarlos a todos ustedes. Como también ustedes tienen la obligación de también. Es la ida y vuelta, ¿no? Eso es importante. Por eso dice, esa parte agradable de interacción. Y si ustedes logran encontrar ese punto de equilibrio, porque es costoso muchas veces, por si acaso, porque habemos cada persona que somos pues especiales y que no nos permitimos o no permitimos de que la gente nos entienda. Siempre queremos imponernos. Y ustedes recordarán dentro de su vida, existen personas dentro de sus entornos, tanto en hasta en la misma familia, ¿ya? En el trabajo, en los grupos, en donde estamos interactuando, hay personas que sí quieren ser los que prácticamente quieren sobresalir en todo. Pero cuando hablamos de esa sociabilidad, tenemos que trabajar en ello. Y peor todavía cuando estamos en una empresa, una institución. Cuando hablamos de las instituciones, cuando hablamos de las empresas, cuando estamos en ese campo, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y por lo tanto debemos hacer todos los esfuerzos para lograr tener ese ambiente agradable. Por eso todas las personas, por el hecho de que están interactuando, por el hecho que están compartiendo en ciertos ambientes, deben hacer todo lo mejor, deben dar todo de su parte, lo que está en el interior de cada uno, para poder asociarlos, interactuar. O sea, para tener y conformar una sola unidad. Por ello, dentro de esta sociabilidad se encuentran muchas formas de participación. Depende de dónde estamos y cómo estamos, qué tipo de asociación. Asociaciones, partidos políticos, instituciones sociales, grupos, directivas de barrio, directivas de instituciones. Por ejemplo, yo les había comentado, yo soy el presidente del Colegio de Administradores de Bolivia. Yo tengo que entenderlos primero a los 9 presidentes departamentales que tenemos. ¿Sí? Después de los 9 tengo que entenderlos a los componentes de cada colegio. Yo tengo que interactuar. Muchos me escriben directamente, muchos me consultan, pero ojo, puede ser que me escriban directamente, pero yo respeto al presidente. Y le digo, presidente, fíjese, hay esta situación en su colegio, fulano de tal, o hay un miembro, si hay veces no hay necesidad de dar nombres, están queriendo esto, no sé si usted está tomando en cuenta, no toma. O sea, debo entender, debo comprender. Y en cada institución, en cada lugar, tiene que haber, como en un caso de ustedes, por ejemplo, en esta parte del módulo, ¿no? Muchos de ustedes hay veces no pueden ingresar, tienen problemas, hay problemas del asunto de la conectividad, o que no pueden ingresar, o se le ha bloqueado por exceso de pago, diríamos, ¿no? Para hacerlo
más agradable. Entonces, hay que entenderles. No han podido subir la tarea por tal situación. Hay que darle solución. Nosotros y las autoridades, los que estamos arriba, tenemos la obligación de facilitar. Por eso en la docencia ya no se emplea casi el término de docente, maestro o profesor, sino somos facilitadores. Porque facilitamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos ponemos en un plano de tal manera de que nosotros tenemos que ayudar. Y siempre yo lo manifiesto, bueno, como les decía, yo mucho me dedico a lo que es la investigación, al asunto del asesoramiento de tesis. Entonces, yo siempre les digo en las unidades que todas las unidades debemos facilitarles a todos los cursantes, como ustedes, que hoy están en este módulo, el día de mañana van a terminar. Y este equipo de la escuela tiene que trabajar en que a cada uno de ustedes se les diga y se les guíe para que hagan su tesis. Porque mientras ustedes no se titulen, o sea, no hay el producto final. Mientras ustedes no sean magíster, no hay el producto final. O sea, no se cerró el ciclo. El ciclo se cierra cuando ustedes hayan logrado la maestría. Entonces, por eso nosotros, los docentes, en forma transversal, como lo estoy haciendo en este momento, siempre hablamos de lo que es la tesis. Siempre hablamos de lo que es un problema. Siempre hablamos de lo que son objetivos. Siempre hablamos de lo que ustedes van a presentar, una propuesta. Entonces, tienen que ustedes entender de que su ciclo de esta maestría ha de culminar con la defensa de una tesis. Ustedes tienen que visualizar permanentemente de que van a defender una tesis. Y para hacer una tesis, ustedes tienen que identificar un problema. Una vez identificado el problema, ustedes tienen que visualizar una solución a ese problema. Y tienen que investigar todo referente al problema y lo que yo llamo al objeto de estudio, para hacer una propuesta de solución dentro del área donde ustedes están. Y para eso hay las líneas de investigación. Querida licenciada Maure, es importante que a los maestrantes se les haga conocer ya lo más pronto posible las líneas de investigación para que ellos ya vayan visualizando. Porque, como lo decía, es importante que se vaya visualizando de que el producto final de su maestría es una tesis. Y ahí viene, ¿no? Cuando estamos hablando de esta interacción. Cuán importante es que haya esa interacción. Estudiantes, los maestrantes, con el centro, con la escuela y con los docentes. Nosotros los docentes estamos prestos siempre a apoyar. Entonces, tengan en cuenta que este aspecto de la sociabilidad se da en todos los campos. De acuerdo a la organización, de acuerdo a cómo tiene que estar, cómo funciona, de acuerdo a las normas, lógicamente, ¿no? Porque tampoco podemos sobrepasarnos muchas cosas. Fíjense, ¿qué he hecho yo? He dicho licenciada Maure. Porque la licenciada Maure es la que está en este momento en la sala como representante de la Escuela Superior de Administración y Marketing y Negocio. Entonces, ella es el canal. ¿Sí? Fíjense, cómo hay que respetar los niveles y a las personas. Sigamos, por favor. Ahora hablemos un poco de lo que es la administración pública. Indudablemente, mis queridos maestrantes, la administración pública es social. ¿Por qué? Porque está en lo público, está con la gente, está compartiendo en ese campo de la sociedad. ¿Sí? Pública es social. Y como hemos visto ya anteriormente, la administración pública se encarga pues de todo lo que es el bien común y los intereses generales. La administración pública tiene la obligación de que todos nosotros ciudadanos estemos conformes. Porque los recursos tienen que ser invertidos para nosotros, no para ellos. Yo siempre soy un renegón, miremos así, me calificaré así, porque
muchos de los administradores públicos o los que administran la cosa pública se creen dueños. ¿Quién les ha dado ese derecho de decir que ellos son dueños? Yo siempre, cuando al gobernador, gracias gobernador, porque, ¿cómo que gracias? Es su obligación. ¿Sí? Ellos tienen que obedecer lo que dice el pueblo. Entonces, fíjense, hay veces uno emplea así estos conceptos un poquito duros, diremos así, con las disculpas del caso para todos con ustedes, pero es una forma de decir que la administración pública está a servicio de la población. Debe preocuparse permanentemente de los ciudadanos, y más aún de los que son más vulnerables, los protegidos. Porque no se va a ocupar del que tiene todos los medios, ¿no? Ese no tiene muchas necesidades. Los que tienen más necesidades son los de abajo. Y para eso hay que desarrollar políticas, hay que desarrollar estrategias, hay que desarrollar planes, hay que desarrollar programas que estén siempre dirigidos al bien general, que defiendan y protejan y que ayuden a todos los que necesitan dentro de nuestra sociedad. Esa es la administración pública y por eso es social, porque está dentro del campo de la sociedad, de la población. Como dice acá, hoy en día la administración pública y su defensa del bien común y del interés general tiene cierta mala imagen. Hay que aceptar, hay que decir la verdad. Cuando lo ven a la administración pública o al funcionario público lo ven, pero pues lo ven con una mala imagen, como hace un momento decían, ¿no? ¿Quién les ha hecho creer que ellos son dueños? Esa es la mala imagen que uno está mostrando, ¿no? Ellos no son dueños, ellos son administradores de lo que el pueblo les da con su voto. Qué hermoso, ¿no? Que esos funcionarios públicos respondan. Yo siempre me acuerdo, hace años, les diré del 84, no, del 85, oportunidad de estar con una autoridad de alto nivel y me dice, he tenido la oportunidad de hablar con el presidente para pedirle fondos para tal cosa. Me gané su confianza. Y me hablaba en ese sentido porque él me visualizaba como su hijo. Y desgraciadamente la vida, y ves, a uno le paga mal, puede ser llegar a los niveles superiores, ¿no? Pero su hijo prácticamente era drogadicto. Y sufría y lloraba esta autoridad. Y a mí me visualizó como su hijo y en mí confiaba muchas de sus cosas. Y pero, hablando de este tema, y me dice, hijo, el Estado tiene plata y tiene plata para todo. Lo único que hay que hacer es pedir. Hay que exigir que se cumpla lo que está establecido. Y siempre me acuerdo en todo, y ustedes metan a su mente, mis queridos mezclantes, dinero hay para todo. Solamente la mala administración por parte de algunos que direccionan a otras cosas no llega a donde tiene que llegar. Cuando tenía yo la oportunidad, estaba dictando clases de políticas y estrategias. Lo analizaba muy bien lo que son los planes de gobierno. El Plan Nacional del 2016, 2015, el 2020, o sea, todos esos planes los analizaba yo para poder generar algunas actividades dentro de las clases en políticas y estrategias. Y yo le digo, yo le daba un nombre, la danza de millones. Ahí están los millones que tiene el país, lógicamente, asignados para distintas políticas, para distintas estrategias, para distintos planes y programas. Y siempre lo decía, y lo decía en clases, así como lo digo en este momento. Mis queridos migrantes, si se hubiese cumplido como dice eso, este sería un país distinto. Los resultados serían distintos. Estaríamos en otro nivel. Pero desgraciadamente no se cumple. Bueno,
pasemos esta parte, no nos amarguemos y sigamos disfrutando de nuestra sesión. Entonces, cuando hablamos de unas instituciones públicas, indudablemente estas pues están por mucho tiempo, y hay veces, hemos visto, no es que hay veces, lo hemos visto, casi durante toda la vida republicana, y más aún en estos últimos años. Son élites que se meten en las distintas estructuras de la administración pública, se creen dueños por años, en el gobierno, en las gobernaciones, en las alcaldías, en las cooperativas, en todo lado. Son pequeños grupos que, como saben todo lo de la estructura del dominio, se posesionan. Entonces, a través de esa situación, por eso, pues, hay una marginación de muchos profesionales. Yo siempre lo manifiesto en todos mis congresos. Yo soy defensor del profesional. Ustedes toditos, ustedes son profesionales. Porque para hacer una maestría tienen que ser profesionales. ¿Sí? Y como profesionales que son, están en el cargo adecuado donde tienen que estar. Los que están, felicidades. Y los que no. Y a nivel general están, y siempre lo manifiesto esto. Es doloroso. Que porque las personas adecuadas no están donde tienen que estar, en los cargos que tienen que estar, es donde se ve todo el desastre. Por eso no progresa nuestro país. Por eso no progresan nuestras instituciones. De tantas empresas que se han creado, 5 eran, hasta el año pasado, diremos así, hasta el año pasado, las que eran rentables, el resto eran deficitarias. Se han invertido dinero y millones de millones. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente han sido tomados por élites, por grupos. Y todo esto ha generado la desconfianza de la administración pública. Por eso hay que defender la administración pública. Todos debemos defender lo que es de nosotros. Hay que defender. No es necesario pelear. No. Hay que defender el derecho. Siempre buscando el bien general de todos. Porque para eso está. Hay veces, ¿no? Quien defiende la cosa pública se considera un enemigo. Está marcado, ¿no? Este es de la oposición. Este no, este es... No. El que defiende la cosa pública es porque quiere. Es lo mismo que los padres, ¿no? ¿Cómo defienden a sus hijos? Por más que sus hijos hayan hecho cosas malas, el padre los acepta. Con el dolor de su alma los acepta. Y nosotros también tenemos que aceptar a esas personas que se equivocaron, pero pues tienen que cambiar. Hay que buscar la eficiencia y la eficacia en todo lo que hacemos, en toda la administración pública. Hay que dar mayores servicios a la población. Como decíamos, ¿no? Una de las principales amenazas de la administración pública es justamente que estos grupos solamente defiendan sus propios intereses, que velen sus intereses y que dentro de las mismas instituciones se creen estos grupos de descruce. Antes, no le digo ahora, ¿no? Los sindicatos eran para defender la cosa pública. Hoy en día no. Han sido comprados o tienen sus propios intereses. Entonces, pero nunca olvidemos que todos tenemos nuestros propios derechos y nuestras propias obligaciones, y lo público es de todos. Hay que defender lo nuestro, siempre buscando la sostenibilidad de las instituciones, porque las instituciones permanecen, los administradores pasamos, como nosotros, el día de mañana no vamos a estar acá, pero Bolivia va a seguir siendo Bolivia, a no ser que nos invadan y se dividan, ¿no? Pero uno no quiere eso nunca. Entonces, hay que siempre tener presente que ese tipo de grupos, las prebendas, ¿no? Dentro de las instituciones públicas,
distorsiona y los crea esa mala imagen, digamos así, de nuestros administradores públicos, que deberían ser realmente personas de bien y excelentes profesionales. Cuando hablamos de la defensa social de los empleados públicos, ¿no? Hay veces esto, como ya lo habíamos indicado, es un problema dentro de la ciudadanía, porque en vez de ayudar, bloquean todo y en vez de que las cosas prosperen, es peor todavía, ¿no? Hay siempre en todo lado buenos y malos. Hay que buscar siempre motivar a todos los trabajadores y a todos los profesionales de que cumplan eficientemente sus funciones como servidores públicos. Para ello, hay un elemento importante que es la comunicación. Mis queridos maestrantes, si no hay un buen nivel de comunicación dentro de las instituciones públicas, las cosas no marchan bien. Los administradores, los gerentes, los jefes deben tener esa capacidad, como decíamos, de liderazgo, ¿no? Sepan solucionar conflictos, sean responsables, que trabajen en equipo, pero que manejen bien lo que es las características de una buena comunicación. Hay muchos modelos de comunicación que podemos encontrar en la literatura, pero les puse las 5 Cs, que son complementariedad, la comunicación, coordinación, confianza y compromiso, que debe mantenerse para tener éxito dentro de nuestras instituciones. Por ello, una buena comunicación dentro de la empresa es clave para el éxito. Muchas veces ustedes han debido comprobar dentro de su trabajo, la información no les ha llegado a pese que ya ha salido, por decir, hace tiempo atrás. No han tenido la oportunidad de expresar sus conocimientos o esas experiencias que han tenido en la solución de algún problema, y por lo tanto esa experiencia suya no ha sido aprovechada. Por lo tanto, no se puso a la práctica, quedó ahí, guardado u olvidado. Es importante que haya esa estrecha comunicación, que haya una comunicación fluida dentro de la actividad de las instituciones. Sabemos, dentro de la cosa pública, que hay instituciones administrativas. Hay muchas instituciones administrativas que tenemos, ¿no? Pero a nivel general, hablemos, ¿no?, que hay organizaciones públicas y hay organizaciones privadas. Las públicas es la que están buscando el bien, las privadas es la que buscan sus réditos, ¿no?, sus intereses, su beneficio. Pero también las instituciones privadas tienen la obligación de prestar apoyo a la función pública, ¿no? Por eso pagan impuestos, por eso tienen que tener sus actividades de responsabilidad social, ¿ya? Todo es un apoyo a la administración pública. En las instancias que se tiene el Estado, ¿no?, indudablemente hay que administrarlas, y para administrar tiene que tener cierta regulación, y para que funcione una administración pública tiene que estar al servicio de la sociedad, por eso dice una convivencia social, ¿ya? Y para ello las normas, las leyes, y que cada uno de nosotros pues debemos cumplirlas, tanto los derechos como las obligaciones. En el caso de los impuestos, por ejemplo, que es lo más común, que todos tenemos que pagar impuestos. Si hablamos de los impuestos al valor agregado, hay nuestras normas, ¿no? Pero hay ejemplos, por ejemplo, en otros países que directamente los impuestos se los paga al momento de comprar, y de ahí directamente va al Estado. Entonces, ahí dice el impuesto, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? La tax dice ahí está el impuesto, ya está, la tasa ahí está listo, y al momento de comprar uno sabe el precio y el impuesto. Entonces, hay muchas formas que podemos mejorar nuestra administración pública para mejorar las recaudaciones para nuestro país. Y como decía, las instituciones del Estado, ¿no? Se aplica a todo aquello que está vinculado a lo que es la administración pública. Estas instituciones son las encargadas de que el país funcione, ¿sí? El país avance. Por eso es importante de que ese vínculo que existe entre el Estado, las instituciones dentro del territorio, esté bien claro.
Ustedes saben que, por ejemplo, la estructura de impuestos nacionales ya está establecido. La estructura por decir, de la... ¿cómo se llama? De derechos reales. O sea, está establecido. O sea, debe haber una guía que permita a la población y a los mismos trabajadores decir, este es el procedimiento para el funcionamiento de nuestro Estado. Aquí les puse, ustedes saben ya, como excelentes profesionales que son y como bolivianos, que las representaciones del Estado empiezan desde la presidencia, vicepresidencia, lo más grande, la Cámara del Congreso, senadores, Poder Judicial, Poder Electoral, las gobernaciones, las alcaldías, o sea, los ministerios, fíjense, o sea, todos son instituciones del Estado. Y por ello, dentro de esto es importante la socialización, mis queridos mestrantes. Si dentro de las mismas instituciones no hay una armonía, no hay una comunicación que reduzca todos los conflictos que se presentan siempre en cada institución, entonces no se va a lograr como que se quiere lograr. Por eso es importante que se vea, ¿no? Todos estos esfuerzos que se realizan. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Japón, que han mostrado que cuando la población trabaja, asume su responsabilidad, son buenos ciudadanos, respetan las normas, y orgullosos de su país, crecen. ¿Sí? Entonces, indudablemente que la socialización es un beneficio para todos. Cuando hay esa socialización, hay ese comportamiento adecuado dentro de todos los miembros de una comunidad y hay una comunicación real y efectiva, se reduce todo. Y no hay necesidad de supervisión y control. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de recibir ciertos videos en sus correos de la conducta, por ejemplo, de las escuelas en el Japón, o la conducta de ciertos ciudadanos, o algunas conferencias cuando hablan de responsabilidad social. Es importante tener que tomar como ejemplo otros lugares. No es necesario por decir que sea de su línea política o su inclinación. No. Hay que tomarlo como enseñanza. Todo hay que tomarlo como enseñanza. Y por eso nuestras empresas hay que trabajar en esa socialización. Porque es la educación de nuestros ciudadanos es importante. Por eso yo en mi conferencia que di la anterior semana dije, no, los países que invierten en educación son ricos en todo. Porque de esa manera nuestros ciudadanos asumen la responsabilidad. Realmente saben. Y por eso hay que invertir. No es un gasto, es una inversión. Y las instituciones deben invertir en su personal, haciendo seminarios, conferencias, todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque eso también les debe permitir a ellos ascender. Fuera de tener la capacidad, las habilidades y destrezas, les permite ascender y proyectarse profesionalmente. Muchos de ustedes seguramente están en algunas instituciones donde quizás tienen posibilidades de proyectarse y algunas no, que su nivel ahí nomás quedó. Entonces uno siempre se prepara. Ustedes están haciendo una maestría porque están preparándose para crecer profesionalmente, para ascender, y la vida les va a dar oportunidades. ¿No? En este proceso de socialización, que haya esa integración y que se logre llegar con la información necesaria. ¿Para qué? Para no tener que invertir en sancionar, en tomar medidas que tengan que estar afectando. Cuando uno toma medidas correctivas es porque hay algo que está mal y por lo tanto hay que invertir para poder solucionar eso. Como dice acá, hay que invertir folletos, material impreso, que permita hacer conocer a todos sobre la situación que se está presentando en una determinada población, un determinado trabajo, y buscar siempre que la información llegue hacia todos. Mis queridos mestrantes, esa era nuestra primera exposición. Permítanme, por favor,
hacer mi lista de participantes, que no lo hice. Como de costumbre, les pido tengan la paciencia. En la anterior sesión, la verdad que habían 3 o 4 o 5 que me decían, licenciado, no he participado. Por favor, hoy voy a hacer una lista y aquellas personas que no participaron, por favor, les pido que me pidan la palabra para que puedan participar. Ahora sí, les digo que pidan la palabra, por favor, para que puedan ustedes participar. Mi intención no es afectarles a cada uno de ustedes a que no participen, sino que hay veces pues se da la situación. Vamos a empezar con la licenciada Araceli, por favor. El Su cámara, licenciado, muy licenciada. buenas, sí, muy buenas ¿Cómo está? noches, Lice. ¿Cómo está? Mil disculpas, Licen, estoy con la señal entrecortada, le estoy escuchando. Y Ya, no, no hay no, no problema, no escucho, hay problema. no entiendo a captar muy bien porque estoy aquí en la calle y entonces bien, la señal es bien entrecortada, Lice, mil disculpas, por favor. Para No, el no, final de la no clase se preocupe. voy a participar para el final de la clase, Licen. Perfecto, no se preocupe, no se preocupe. Adelante. Ya, Licen. Licenciada Maureen Cueto. Enciendan sus cámaras, por favor. Licen, buenas noches. ¿Cómo está? Dicen. A ver, sus comentarios acerca de lo que hemos visto ahora. He avanzado de lleno, no he hecho por partes, como siempre hago, así que por favor, encienda su Buenas cámara, noches, por favor. Licen. Encienda su cámara. Ya. Licen, Licen, por favor, cabo, señal igual se me ha cortado. El siguiente, por favor, del siguiente participaré. Le ruego, por favor, estoy en la puerta de la calle. No hay ningún Bye, problema, no hay ningún problema. por favor. Dicen Pati. Dicen Pati. ¿Qué pasó? Vamos con el dicen Nancy Solís, por favor. Su micrófono, dicen Nancy, por favor. Ahora Ahora sí. sí. Buenas ¿Cómo noches, está? Lick. Bueno, es interesante, ¿no? Esto de la administración pública, sobre todo como comentaba, nosotros estamos como servidores públicos, estamos para servir, pero es difícil. Sobre todo tenemos bastantes conflictos en las instituciones públicas, porque esa es parte de su comentario que decía que no todos los profesionales están donde tienen que estar. Entonces, eso también nos dificulta bastante. Sería eso, Lick. Gracias, dicen Nancy, gracias, muy gentil de su parte. Dicen Hasi Cruz, por favor. Buenas noches. ¿Cómo está? De acuerdo a lo Dicen cómo que está. aquí estamos. De acuerdo a lo que he escuchado y sobre el tema de la administración pública, lamentablemente en todos los departamentos y en todas las funciones, todos los funcionarios públicos realmente serán un 20 a 30% los que están adecuadamente bien colocados en su puesto. Lamentablemente nosotros nos debemos a partidos políticos, a padrinazgo de personas que nos ponen sin que tener los conocimientos suficientes para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos, eso va a pasar hoy, mañana y siempre, pero vamos a tratar de que las personas que
que están en la administración pública tomen estas clases de cursos como estamos haciendo nosotros para poder dar un buen servicio y podamos atender a la sociedad como se merece. Eso es lo que podría decirle por el momento. Gracias, licenciado Javi Cruz. Realmente es doloroso, hay veces tener que ver ciertas realidades, pero hay que aceptarlas. Recuerdan que yo les decía, no, hay que desarrollar ese concepto de aceptación que nos permita a nosotros ver y visualizar la realidad. No tenemos que sentir, hay veces, molestias, rabias y enfurecidos, no. Dios ha de permitir que todo esto cambie. Por eso es mi deseo de que todos y cada uno de ustedes estén donde tienen que estar. Si están en este momento, felicidades. Si no, el día de mañana van a estar. Además, Dios es grande, siempre hace que las cosas sean cada día mejor, por si acaso. No hay que ser negativos en ese aspecto. Gracias, dice Harry. Dicen Marco Antonio Osaña, por favor. Su micrófono, por favor. Sí, buenas noches, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Como siempre, ¿no? Sus clases son muy importantes para tener los conceptos más claros, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo la parte de sociabilidad en las entidades públicas y creo que el ser humano por naturaleza es un ser sociable y por ende, si estamos en la administración pública, tenemos que ser sociables y capacitarnos para ser mejores funcionarios públicos dentro de esa sociabilidad que nos tiene que caracterizar a todos, porque si usted no aplica esos conceptos de sociabilidad, prácticamente el aparato no funcionaría, el aparato estatal me refiero. Tiene que haber esa parte de los funcionarios de ser, tener capacidad de ser sociables para transmitir las ideas, los conceptos, las leyes, los preceptos, todo lo que se refiera a ser funcionario del Estado, ¿no? Si no hay eso, creo que no estaríamos pasando clases ahora en este momento, licenciado. Así que seguiremos avanzando en ese tema. Gracias, licenciado Marco. La verdad que es importante, como siempre, en todo he aprendido y lo tengo bien claro. Mientras uno aprende el concepto, mi querido licenciado Marco, uno entra en el tema, entra en la piscina, entra en ese campo y le permite a uno identificarse fácilmente en cualquier temática que está desarrollando. Gracias por sus palabras y me alegra mucho. Licenciado Daniel Garnica, por favor. Bueno, buenas noches, licenciado. Es la primera clase, recién me estoy incorporando. Soy de Potosí. Bueno, me encantó su clase más que todo porque al ver cómo usted califica más que todo al funcionario público y cómo uno tiene que desarrollarse o ser profesionalmente, más que todo ante la sociedad, y no tampoco ver siempre el problema del funcionario público, sino también ver el problema de toda nuestra sociedad, que tendríamos que ser un poquito más educados, hasta incluso el tema del saludo. Al entrar a una oficina, una persona siempre tiene que tener el saludo o tener el respeto hacia una persona que esté entrando y dirigirse, ¿no? Gracias, licenciado Daniel. Bienvenido a la clase, pues de todas maneras. Sé que a veces hay imponderables, pero la idea es que todos participen y todos se sientan íntegros, diremos así, de estas actividades que son de formación o de capacitación directamente a nuestra formación voluntaria que tienen cada uno de ustedes. Felicidades, y felicidades para todos, por si acaso. Es importante, como usted decía, ¿no? El tener la conciencia clara de que qué función está cumpliendo cada uno dentro de un determinado entorno. Como decía el licenciado Harry, si no asume su rol, si no, como usted dice, si no saluda una bienvenida, entonces somos pedantes, muchas veces ustedes saludan o le dicen gracias y la persona ni le contesta. Es más, es como si usted no existiese. Y entonces ahí vemos, ¿no?, la calidad. Ahora, también hay que saber aceptarlos a esos.
muchas de esas personas tienen una serie de problemas. La verdad que me gustaría compartirlo, es que no tengo mucho tiempo. Tengo un video que es el virus de la actitud. Son 20 minutos. Voy a hacer el esfuerzo, por favor, la próxima clase, de hacerlo un poco más corto y ver ese video. Realmente ese video a ustedes les va a mostrar una realidad de lo que es la administración. No diré específicamente la administración pública, sino la conducta de la gente dentro de determinados entornos. ¿Ya? Háganme recuerdo, por favor, para que o lo haga más corto, estas intervenciones sean mucho más cortas, y vemos 20 minutos para que podamos ver ese video. ¿Ya? Entonces, adelante, licenciada Gabriela, a ver, adelante. Muy buenas noches. Bueno, sería bueno también, o tal vez que nos pueda pasar ese video en el grupo para que nosotros también ya lo analicemos ya la otra clase. Pero respecto al tema social, creo que como decía un compañero que me antecedió, todas las personas somos sociables, pero ¿qué pasa? Yo creo que en algún momento de que todos los que somos funcionarios públicos olvidamos el trato a la misma persona cuando estamos trabajando. No solo en entidades, en entidades públicas más que todo se ve eso, porque en las entidades privadas los mismos jefes te dicen, tienes que ser así, así, así. Entonces, el mismo trabajador, como sabe que es una entidad privada y su jefe le va a llamar la atención, le va a dar tal vez un memo o algo, si no hace caso, si no cumple los mandatos o las situaciones que le dicen, bueno, entonces tal vez toma más en cuenta. De todas formas, también yo creo que aportando, eso es lo que nos falta, ¿no? En todos los lugares, porque aquí en Tarija, que yo soy de Tarija, entonces veo que algunos profesionales no están en el lugar que tienen que estar. Por ejemplo, yo soy informática, ¿ya? Yo, porque tenía que llevar pan de cada día a mi casa y todo lo que quiera, he trabajado en una institución pública que hacía de otras funciones, por la misma situación, ¿no? Que se da. Entonces, claro, ahorita trabajo en la ABC y sí, gracias a Dios, estoy encargada de sistemas, pero hay lugares, hay cosas en la vida que a veces no se da la situación, entonces, no, todos necesitamos trabajar, necesitamos llevar el pan de cada día a nuestra casa, profesional o no. Lamentablemente vemos muchos profesionales que están, al menos aquí en Tarija, veo a mis compañeros, están de taxistas, están de comerciantes y todo lo que quiera, entonces, en todo lo que se pueda. Entonces yo creo que evidentemente falta un poco tal vez incursionar o direccionar y también tener más cursos, como se dice, ¿no? Para poder tener un mejor lugar en las instituciones. Pero ahora lo que más se ve es que si tienes un buen padrino, aunque los cartones no tengas, ya estás arriba o ya es un buen lugar bien posesionado. Entonces, creo que tenemos, como dice, Dios quiere que más allá cambien las situaciones y como profesionales también tengamos ese lugar que nos merecemos para que podamos hacer una buena labor dentro de donde estamos, como vamos desarrollando y con mucha ética, porque muchos profesionales también ya hasta eso han perdido, creo. Ahí se ve, ¿no? Se ve, entonces siempre yo agradezco a sus clases de usted porque a veces, no, o sea, uno escucha y se acuerda, dice, no, es como que tienes que mejorar. Tienes que hacer esto, como funcionario público tienes que ser mejores, y ahorita en una etapa de hasta psicológica, que uno con las guaguas ve eso, entonces yo digo, tenemos que mejorar, nuestro día a día es mejorar. Si ayer no he hecho algo, ahora lo haré bien y terminar mis cosas dentro de donde se tiene que terminar como profesional, como madre, como todo, ¿no? Entonces yo creo que le doy las gracias a usted, Licen, por sus palabras, que llega mucho. Muchas gracias, Licen. Gracias, licenciada Gabriela. Indudablemente, el cambio tiene que ser de nosotros. Nosotros somos los artífices
para que todo cambie. Y como usted muy bien lo ha dicho, y también no sé si me equivoco, el licenciado Marco o el licenciado Hazi, pero no, va a haber oportunidades. Lo que están haciendo ustedes en este momento, se están preparando, ¿sí? Metan a la mente eso. Yo, por lo menos yo me acuerdo muy bien, y siempre los recuerdo porque esto me ocurría a mí. Por ejemplo, mi esposa siempre me reclamaba, me decía, vos eres el burro de carga, que haces todo, haces trabajo, estás en la mañana, en la tarde, en la noche y después hasta trasnoche. Y yo me quedaba. Indudablemente hacía trabajos de otros. Pero eso, mis queridos maestrantes, es una ventaja. Porque ustedes están adquiriendo experiencia. Esta maestría que están haciendo ustedes les está dando experiencias. Están captando vivencias que han ocurrido y por lo tanto ustedes están aprendiendo. Y el día de mañana, con todo este cúmulo de conocimientos que ustedes están teniendo, pierdan cuidado que la vida les va a dar una oportunidad y les va a colocar en un lugar donde esto ustedes lo van a practicar. Donde ustedes van a hacer que las personas donde estén realmente cumplan lo que tienen que hacer. Yo siempre me acuerdo de un jefe y me decía, flaco, te estás golpeando la pared, estás golpeando tu cabeza en la pared y estás sangrando. Acuérdense bien estas palabras. Estás sangrando. No vas a poder cambiarlos a estos. Lo único que estás haciendo es te estás haciendo daño. La vida, o va a haber un momento en que tú estés en el nivel y en el cargo, ahí cambia. Y les digo, mis queridos maestrantes, la vida me dio la oportunidad de estar en el cargo para cambiar todo eso, lo que la gente no me permitía cambiar cuando estaba en un nivel inferior. Y es lógico que todo cambió. Terminó todas esas cosas negativas por la voluntad que uno tiene para hacer. Bien, por favor, 2 intervenciones más, porque ya el tiempo se me está reduciendo. Buenas noches. El licenciado Zarco y la licenciada Ubaldina. Licenciada, buenas noches. Primero, por favor. Buenas noches. Un orden, por favor, que les había indicado. Encienda su micrófono y su cámara, licenciado Zarco, para participar. ¿Cómo por favor, le pido, noches, por factor tiempo. Licenciado, Sí, buenas noches. primero disculparme porque llegué un poco tarde a la clase, pero sin embargo, 2 preguntas puntuales, ¿no? La primera, usted habló sobre modelos de comunicación. Evidentemente, las instituciones públicas, de un tipo hasta parte, siempre han tenido una falencia en el tema comunicación, ¿no? Y eso repercute en el tema administrativo y logístico, ¿ya? De cualquier índole de institución que fuera, ¿no? Yo quisiera pedirle a usted si nos podía o si me podría facilitar algunos modelos de comunicación que nosotros podemos aplicar de acuerdo a las diferentes falencias que nosotros identificamos, obviamente en las diferentes áreas de profesión que tenemos, ¿no? Solo eso, gracias. Ya, gracias. Vamos a buscar algunos modelos para poder compartir, licenciado Zarco. Licenciada Ubaldina ya estaba haciendo. Buenas noches, licenciado. Cortito, por favor, le pido. Sí, bueno, como todos los compañeros ya han antecedido, hemos visto las cosas buenas y las cosas malas de la administración pública. A ello, bueno, agradecerle por todos los consejos que nos da y creo que se hace un análisis de la realidad de las instituciones públicas, ¿no? Pero creo que mucho depende también del trabajo que cada uno realiza. Si bien estamos ahora en una etapa de transición, viendo cambio de autoridades, movimiento de personal en todo lado, yo pienso que el trabajo habla por sí solo de uno. Si bien no te pueden ratificar, tú te vas contento porque tú has dado lo mejor y la experiencia que tú ganas en la administración pública nadie te la va a quitar. Entonces hay muchas cosas que generaríamos tanto debate porque hay tantas cosas que hay que hablar, pero yo me quedo, por lo menos personalmente, estamos en esa etapa de transición, pero me quedo con todo lo bueno que he aprendido de la administración. Hay cosas que ya no hay que inventar nada en la administración pública, simplemente hay que seguir lo que es el procedimiento, la normativa ya está dada para el tema de administración pública y yo creo que hacer las cosas de buena fe nomás ya nos queda, ¿no? Y esperar que Dios siempre pueda bendecir el trabajo que uno realiza en pro de la sociedad.
Gracias, licenciada Belinda. La verdad que usted tiene toda la razón. No sé si se acuerdan que yo había hablado de un principio de la mochila de la vida, que todo el tiempo uno tiene que cargar. Las cosas buenas, cárguelas, así como sus experiencias vividas buenas, licenciada, cárguelas. Las cosas malas, póngase un tacho de basura a la derecha y antes de que le llegue, bótelos. Y si quiere, ponga basura a la izquierda, también bótelos. Y indudablemente, lo más importante es que usted sabe que lo está haciendo bien. Porque si usted sabe que lo está haciendo mal, también sabe que está actuando mal, ¿no ve? Entonces, mientras usted actúe bien, por el bien de todos, pues excelente. Entonces, muy importante. Licenciada Giovanna Ramírez, por favor, y de ahí cambiamos de tema. Bueno, licenciado, buenas noches compañeros. Yo también quisiera aportar sobre el tema que está hablando, realmente muy interesante. Yo creo que la sociabilidad es muy importante dentro de una institución porque todos como servidores públicos deberíamos aportar, deberíamos ser comprometidos, deberíamos trabajar en equipo y dar soluciones a cualquier problemática que se enfrenta, yo creo, en cada institución. Pienso que todos los servidores públicos deberíamos dar información a toda la sociedad, porque nosotros estamos para servir, dar información de cualquier respecto. Yo creo que muchas personas se han olvidado ese aspecto por el hecho de que tienen un cargo jerárquico, a veces tratan mal, se creen indispensables en realidad. Pienso que no debería ser así. Creo que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos para servir a la sociedad, dar una buena información con eficacia, eficiencia, para que puedan tener para que puedan tener una información concreta, pienso, licenciado. Gracias, licenciada Giovanna. Es importante siempre ser positivos en todos nuestros actos. Bien, permítame, por favor, continuar con nuestra exposición, ya que si no, pues voy a atrasar y no quiero atrasarme. ¿Aló? Algo hice con mi pantalla que no está queriendo. Permítame un ratito, por favor. Ahora sí. Bien, el siguiente tema es la refutabilidad de la dicotomía política y administración. Fíjense, mis queridos migrantes, que dentro de lo que es refutabilidad, simplemente el primer concepto es demostrar de que lo que está diciendo es falso, o sea, hay que rechazar, ¿sí? Y si partimos de eso, voy a refutar la posición de fulano de tal, dice, ¿no? O sea, le voy a demostrar que lo que él dice no está bien. Entonces, cuando hablamos de este concepto de refutabilidad, entonces indudablemente tenemos que ver y hablar de lo que es falso o hay que rechazar, ¿ya? Es la falsedad. Entonces, en todo aspecto, en todo lado donde nos encontremos, en toda temática, hay cosas que son verdad y cosas que son mentiras. Yo siempre soy crítico de que los políticos nos quieren hacer ver verdades como si fuesen mentiras y mentiras como si fuesen verdades. Y todavía se convencen ellos de que la mentira es una verdad o la verdad es una mentira. Pues nosotros cuando somos profesionales entendemos, comprendemos esta parte, sabemos pues que a nosotros no nos van a convencer.
Por lo tanto, también dentro de la administración se ve esta situación cuando hablamos de una política y hablamos de una administración pública. O sea, hay que entender bien de una forma clara a qué se está refiriendo una política y cuando estamos hablando a qué se está refiriendo la administración. Indudablemente, ambos son complementarios. Ambos intervienen en lo que es la administración pública, porque la parte política, los políticos administran la administración pública a través de políticas, ¿sí? A través de programas, planes. Por ello, dice, la política es incapaz de caminar sin el auxilio de la administración. O sea, por ello, cuando hablamos de política, ¿sí? No hablemos del político, ¿sí? Pues ambos están juntos. Porque se administran las políticas públicas. Y todo es importante, mis queridos mostrantes. Hay una dicotomía, dice, en lo que es política de administración. Y ahí dice, lo leamos in extenso, por favor. Constituye una variante a la distinción de esa esfera del poder del político, de los administradores de la cosa pública, y la acción entre el gobierno y la administración. Entonces, cada uno tiene su forma de pensar. Estoy hablando de los administradores públicos, de los que manejan el gobierno. Y fíjense, por ejemplo, el problema de la pandemia, el anterior gobierno de Áñez manejaba de una forma. Este gobierno de Arce maneja de otra forma, pero es lo mismo. Entonces, cada uno piensa. Y también en la historia se ve pues, que ha cambiado la ciencia de la administración en todos los campos. Hasta ahora hay cambios. Hoy en día está en boga lo que es la tecnología. ¿Sí? Por eso muchas cosas hoy en día ya la vemos, cosas que antes estaban aquí ocultas. Por eso dice, la separación entre la política y la administración obedece ¿a qué? A que en el trabajo, en la especialización, hay muchos campos que realmente hay que separar de una u otra manera. Pero hay veces se confunde lo que es la política y la administración. No, señor, ambos parten. Claro, la administración es el proceso de administración. El político o el factor político o los que administran tienen su forma de ver, encarar, como dice, tienen una tendencia a saber manejar. Y vemos, ¿no? Con el ejemplo que les decía del manejo de la pandemia, que cada uno tiene sus propias características, pero igual están manejando la cosa pública. Cambió los actores y cambió su forma de pensar. Simple y llanamente. Pero ambos se integran. Ambos manejan la cosa pública. Ambos tienen que organizar, tienen que poner en sí todas esas habilidades, esas competencias que tiene el funcionario público para poder manejar la administración pública. Ha habido muchos avances, diremos así, de cómo se puede manejar mejor. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, decía el gobernador entrante que todo va a transparentar. Para eso está la tecnología. Si realmente todo se transparentaría, todos los actos públicos se transparentarían, ¿ustedes creen que habría distorsión, mal manejo? ¿Se aprovecharían? No. Pero desgraciadamente, para muchos, todo es un secreto. Fíjense, hasta con este gobierno sacó que nadie puede saber cuánto cuesta una vacuna, por decir. ¿Por qué?
si es el dinero del pueblo. ¿Vale? Fíjense, entonces cada uno maneja los recursos en función a su criterio de administración. Es importante encontrar quizás un equilibrio, diremos así, entre lo que es la política y la administración pública. Ambos están interrelacionados. Ese concepto está en el contexto general, porque al final de cuentas se maneja lo mismo. Entonces ha habido muchas formas de pensar, muchos criterios de cómo se tiene que hacer esta relación, porque intervienen muchos factores, como dice, hay una colaboración multidisciplinaria, no solamente de la administración y la política. La especialización de este campo, de la política y la administración, no impide que ambos fueran, se dice, procesadas o desarrolladas dentro de la comunidad científica. Ha habido muchos estudios, sigue habiendo estudios de cómo mejorar la administración pública. Yo asistí a una conferencia internacional justamente sobre la administración pública porque soy parte de una organización con competencias gerenciales y también de otra organización que hicieron posible el manejo de la administración pública. Y la verdad que hay veces, digo, me falta todavía mucho conocer de los distintos modelos. Conozco modelos, ¿no? Pero hay otros modelos que se están desarrollando y que es importante actualizarnos. La verdad que me quedé con esa duda cuando escuché otras posiciones de nuevos adelantos, por ejemplo, con esta cuestión de lo que es la parte virtual. ¿Ya? Entonces, es un concepto que tengo que ver esa situación de los adelantos. Aquí estamos hablando de la Escuela de Madrid, estamos hablando de España, de Francia, y cómo ha ido surgiendo esta situación del manejo de la política y la administración pública. Hay esa dicotomía que decíamos, ¿no? Cuando decimos que hay que separar las funciones del gobernante, y cuando hablamos de la política, es considerada como el proceso de decisión valorativa sujeto al procedimiento democrático. O sea, en la política, el que recibe el voto democrático es el que va a manejar, es el que va a decidir, por decir, la decisión valorativa. Y la administración está concebida como esa técnica para manejar esta política, esa política pública, diremos, en función a los hechos, pero para buscar siempre la eficacia y la eficiencia. Vemos, ¿no?, en esta dicotomía de que hay unos rasgos, diremos así, que muestran, ¿no?, su valoración fundamental es la eficiencia como relación medio y afines. Constituye una actividad técnica e instrumental cuando estamos hablando de la cuestión administrativa. Se quiere de neutralidad política, o sea, el político, ¿no?, lo he dicho hace un momento, ¿no?, con el ejemplo de las vacunas. Cada uno cambió su criterio en el manejo, pero no tendría que ser. Aquí dice, no, se quiere neutralidad, porque al final de cuentas es el beneficio para todos. Y como dice, a efectos de preservar su racionalidad. Su campo de actividad se identifica en todas las ramas de lo que es el manejo que tiene el gobierno. Y se refiere exclusivamente a los hechos, mientras los valores los reserva a la política. O sea, cuando estamos administrando es un hecho, pero la forma como lo ve es el político. ¿Ya? Bien, entonces la dicotomía fue aceptada como una autoevidencia y deseable, pero ahí está la teoría y la práctica. Es muy importante, por eso, que siempre tengamos presente, diremos así, la parte teórica. Hay muchas corrientes y, como les decía, ¿no?, en ese último congreso que tuve la oportunidad de asistir sobre administración pública, escuché muchos puntos de vista del manejo de la administración pública en la actualidad. ¿Ya? Entonces, les decía, ya tengo un reto en el cual mejorar esta parte para poder manifestar en alguna otra situación de todos los adelantos que están ocurriendo. Mis queridos maestrantes, creo que es apasionante ver este tipo de temáticas que nos permite interactuar de una u otra manera cuando estamos hablando del manejo de la cosa pública, la forma de ver, diremos así, de lo que es la política
o los políticos que administran la cosa pública, el entender que cuando estamos hablando de una política pública y su ejecución dentro de del marco de lo que son los procedimientos establecidos, que se logren siempre esa eficacia o esa eficiencia que se busca en todo momento, y que ustedes, de donde estén cumpliendo una función, realmente el aporte que realicen pues esté dentro de eso, ese sueño que tenemos de ser servidores públicos y que demos lo mejor a cada uno de las personas que vienen o recurren a nuestras instituciones. Permítanme, ahora tenemos todavía el tiempito para poder interactuar. Yo los felicito. Hoy están 44, bueno, 42 cursantes, licenciada Maureen, realmente me alegra mucho. Vi que ahora sí hay varios. En algún Hemos momento... batido el récord de la clase, creo. Solamente vi, lo tengo en mi pantalla solamente al grupo 1. Ya cuando me di cuenta, mejor paso al grupo 2 para también ver quiénes están. Bueno, entonces de ahí que en mi lista ya no me va a alcanzar para poder participar. Les pido, por favor, aquellas personas que no participaron la otra vez y prácticamente me exigían participar, levanten la mano para que sean las primeras personas que participen y no esté sufriendo como la otra vez. Saben que tengo una actividad, hasta luego, ¡pum! Lo que pasa es que ese día tenía una actividad cerrada y no podía, es más, me estaban exigiendo que me conecte directamente, así que me disculpé y me vuelvo a disculpar de ustedes. Yo sé que uno tendría que dar un poquitito más de tiempo, pero hay veces no es posible. Bien. Licenciado o licenciada Araceli, por favor, ¿dónde se encuentra la licenciada Araceli? Enciendan sus cámaras, por favor. No tengan miedo, a no ser que estén comiendo y no quieran compartir con nosotros. No, Licen, aquí esta vez sí estuve atenta a todo lo que usted nos dio la explicación y por una parte sí nos da a conocer, ¿no? Cómo es en pequeñas palabras, la burocracia que se vive dentro de las instituciones públicas en el manejo de lo que es el sistema de un servidor público. Un claro ejemplo que cuando yo estaba haciendo mi pasantía cuando estaba en la facultad todavía hacía mi pasantía en la alcaldía y en la alcaldía veía cómo es lo que los servidores públicos, más claro los ingenieros que hacen la elaboración de los contratos, ellos sacan una parte para ellos el dinero de las empresas que se adjudican y otra parte es los que elaboran los cheques. Y muy aparte de eso saca también lo que es el alcalde, ¿no? Como hoy en día lo llaman, sus tajaditas para cada uno. Entonces, por esa parte, me imagino que si entramos a trabajar a una institución es para dar todo de nosotros, ¿no? Lo mejor para que la institución salga adelante y no la institución quede atrás, ni tampoco quede mal vista lo que es la cabeza de la institución. Esa sería de mi parte mi opinión, licenciada. Gracias, licenciada Araceli. ¿Cómo están los apis y los buñuelos? Su micrófono no se le escucha. Su micrófono. Está sin micrófono. Sí, Licen, mil disculpas. No eran apis y buñuelos, Licen, era un pastelito del cumpleaños de mi nena. No, yo le digo porque en Oruro pues está el apis. Licen, me disculpo. A ver, voy a irme para el próximo martes, me doy una vuelta por ahí, Licen. Gracias. Licenciado Elmer Rojas, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Buenas noches. Como bien hablaba el licenciado del tema de lo que es de la administración pública, a veces hay ya mi padrino dice que a veces da pena ver en las personas que cargos jerárquicos no están adecuados al cargo. Y también, como usted decía en algún punto, tema de... Está fallando su micrófono, por favor, licenciado Elmer, si lo puede corregir. Ya. Tema de
los países que invierten de su educación, entonces son los países que tienden a crecer más, tienen mejores posibilidades, ¿no? Para mejorar la sociedad y así tener mejor calidad de vida. Y eso sería una maravilla si se aplicara de repente en las diferentes unidades educativas, de repente, ¿no? Para poder mejorar lo que es el tema de la educación. Dicen, gracias. Gracias, licenciado Albert. No se olvide que eso está en sus manos. En los ambientes donde está usted, hágalo. Y no espere que el resto haga. Como dice el dicho, ¿no? Su granito de arena es harto. Entonces, meta a la mente de que el cambio empieza inicialmente por usted y después los aportes a su alrededor. Gracias. Licenciado Roger, por favor. Lice, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Me ha parecido muy importante esta palabra que dice la política y la administración pública. A mi modo de pensar, estas dos palabras y en la vida política y administrativa, estas van juntas, porque de nada nos sirve un político que no sepa la actividad administrativa, sepa cómo manejar ese tema, y tampoco en la vida, en un administrativo, en una función pública, serviría un administrador que no sepa nada de política. Por otra parte, también he entendido bien de lo que dijo el gobernador, el nuevo gobernador de Santa Cruz, que dice que va a ser transparente, como usted ha hablado al principio, licenciado, del tema de la refutabilidad. Es mentira, digamos, el decir transparente, porque toda esa ejecución de obras, proyectos, se sube a través del SICOES. Y todo boliviano, toda persona puede entrar al SICOES y verificar cuáles son los proyectos, qué se ha ido los proyectos, en qué, cuánto se ha gastado, cuáles son los proyectos, y de acuerdo a si alguien ve, observa que hay una malicia por ese lado, entonces pueden solicitar una auditoría a ese proyecto que se ha ejecutado. Ese es mi modo de pensar, Lice. Gracias. Cuando usted dice es mentira, bueno, también hay que saber manejar los términos, ¿no? No podemos decir que es mentira de que no haya la intención de que uno quiera que transparentar todo. Indudablemente todos los proyectos están en el SICOE. Específicamente proyectos están en los SICOE, ¿no? Pero hay muchas cosas que se administran y que no están en el SICOE. Entonces hay muchos manejos públicos que se tienen, y cuando yo hablo de transparentar todos los actos que usted haga como administrador público y que los transparente y que haya la intención, no estoy defendiéndolo al gobernador por si acaso en ningún momento, simplemente he empleado un término que cuando está relacionado a la administración pública, ¿ya? Y tampoco eso que no nos lleve a tener un cruce, diremos ahí, de pensamientos positivos o negativos con las personas. Simplemente la idea es de que si hay eso, y hay una buena comunicación, y hay una buena transparencia en todos nuestros actos, indudablemente nadie va a refutar nada. Si vemos que en la realidad, por ejemplo, en los anteriores gobiernos, no directamente el gobierno del MAS, sino los anteriores gobiernos, y fíjese, cuánta fuga y cuántas cosas que supuestamente están hechas y no están hechas. Y usted que quizás está dentro de ese campo, usted perfectamente tiene dominio de la información. ¿Cuánta inversión se ha realizado y que no tiene la rentabilidad que tenía que tener? ¿Qué se tiene que hacer, licenciado? Iniciar los procesos. Porque realmente no han cumplido con lo que estaba establecido. ¿Y quién inicia procesos? Se ha caído un puente en Cochabamba. ¿En qué ha quedado? O sea, hay muchas cosas que no están transparentadas, diremos así, sin necesidad de entrar a una política de crítica a uno u otro. Entonces, en ese sentido, cuando yo tomé ese ejemplo de palabra, lo decía en ese sentido, de que mientras todos hagamos los esfuerzos porque nuestros actos sean positivos, ojo, positivos, y aportemos y nos esforcemos con nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, a que todo mejore, y lo he dicho bien claro, con educación, mi querido licenciado Roger, todo cambia. Con conciencia y responsabilidad, todo cambia. Este país ha de crecer, mi querido licenciado Roger, mientras haya conciencia ciudadana,
responsabilidad, principios y valores, que eso es lo que nos falta y en lo que debemos trabajar permanentemente. Gracias, licenciado. Licenciada Adriana, por favor. Licenciado, buenas noches, ¿cómo están todos? Su volumen, por favor. Ahora sí, dicen, ¿me escuchan? Ya, ahí está mejor. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Bueno, aportando lo que hemos avanzado hoy día, sobre todo lo de la política y la administración, siempre va de la mano, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta nosotros como personas que vamos a votar, que por el político que vamos a votar están en sus manos nuestros recursos, la administración, y a veces votamos por la persona o por el partido, y no así por la capacidad que tiene, ¿no? Entonces es bien complejo esta parte, ¿no? Y creo que desde ahí vienen algunas falencias en la administración pública, ¿no? Votamos por el partido, votamos por la persona, sin saber su capacidad, ¿no? Ni siquiera a través de sus principios. Entonces, es bien complicado estar, ¿no? En el ambiente, en la parte práctica, porque como dicen, ¿no? Ustedes, muchos no están en el lugar que les corresponde estar, ¿no? Me ha tocado ver que, digamos, mandan un comunicador a un área de planificación o diferentes cosas, ¿no? Donde ya hay falencias. Entonces, creo que es bien importante que hagamos el cambio, ¿no? Desde nosotros y partamos, como usted dice, de estos cursos para que cuando lleguemos a estar a los cargos donde queremos estar, podamos hacer el cambio, ¿no? Ese sería mi aporte, licenciado. Gracias, licenciada Adriana. Usted ha tocado un punto muy importante. El cambio es de nosotros, ¿sí? Si nosotros no cambiamos, indudablemente lo único que vamos a hacer es criticar, pensar mal y distorsionar hacia lo que es realmente el interés que cada uno tiene. Pero, sin embargo, si hay esa educación, esa formación en todos los planos, en todos los sentidos, es nuestro aporte. Por favor, permítame posesionar este término. El aporte de cada uno de nosotros como profesionales tiene que ser positivo. No agarremos las cosas negativas que han pasado ya, como dice el dicho, ¿no? Lo hecho, hecho está. Y no vamos a llorar sobre lo que está ya desarmado. Cuando usted dice, elegimos a los políticos, elegimos a las personas así, es que eso es lo que nos presenta la clase política. ¿Sí? Imagínense qué nos presentan. Y nos obligan a elegir esas personas. ¿No ve? Entonces, fíjense cómo, o sea, hay que aceptar y hay que ver las cosas desde ángulos quizás exactos. Pero yo siempre digo esto, en eso estamos, en que nosotros aportemos lo mejor, de positivos, y yo siempre le pido a Dios de que realmente a Bolivia nos bendiga, nos proteja y que realmente nos quiten estas cosas negativas que están viendo, y especialmente la pandemia. Gracias, licenciada Ariana. Licenciado José Luis, por favor. Su micrófono, licenciado. Su micrófono. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mire, creo que es la primera vez que participa. Haciendo lo posible. Lo que pasa es que por motivo de trabajo no he podido llegar a la hora. Llega tarde. Con relación a la administración y política, en realidad nosotros tenemos que aprender a erradicar la conducta corrupta. Entonces, partiendo de eso, es que nosotros vamos a tratar de ser unos buenos funcionarios públicos, ¿no? Unos buenos servidores públicos. Porque si tenemos esa conducta corrupta, pues no vamos a cambiar nunca, ¿no? Creo que es importante en este tema, doctor, si estamos hablando de la transparencia, sin ir tan lejos, en la transición transparente municipal que ha habido a nivel nacional, no ha habido, pues no está cumplido el decreto supremo de la transición transparente. Entonces, de un municipio y no se ha cumplido a cabalidad al 100%, ¿no? Funcionarios salientes o servidores salientes, alcaldes salientes, oiga, da mucho que desear. Se llevan los bienes, se llevan las computadoras, se llevan las motos, o sea, no se están cumpliendo pues
la transparencia ahí, ¿no? No hay una información adecuada. En realidad, es muy penoso. Y eso es precisamente porque realmente, pues, el que se meta a la política o a la administración, ni siquiera por lo menos pasan unos cursos, pues, de capacitación, ¿no? Que debería ser un requisito indispensable en la Corte, ¿no? Para ser funcionario público o para ser servidor, por lo menos debe tener pues, una capacitación mínima, ¿no? Entonces, estamos a tiempo para poder revertir esa situación. Para eso estamos y creo que esta charla o esta maestría es muy interesante, ¿no? La idea es cambiar la calidad. La idea es cambiar la forma de hacer gestión pública. Doctor, eso sería mi participación con relación al tema, ¿no? Gracias, licenciado José Luis, indudablemente. Eliminar esa conducta corrupta es una tarea de todos y cada uno de nosotros que estamos en esta sala. El día de mañana, cuando nos toque desarrollar una u otra actividad, que cambie nuestra conducta, ojo, que cambie nuestra conducta. Como siempre dice, primero cambia vos. Si tú no cambias, ¿qué quieres que cambie? Es lo que siempre yo me he puesto como ejemplo dentro de mi vida profesional. Oye, se me ha caído. Ah, no, no se cayó, era que se cayó el celular. Bueno, decía, no, si yo no cumplo, ¿qué derecho tengo de exigir? Pero estamos acostumbrados a exigir sin cumplir. Estamos acostumbrados a criticar sin cumplir. O sea, es una gran verdad y duele. Yo siempre me he puesto ese plano inicial. Yo no tengo derecho a equivocarme, siempre he dicho eso. Porque si yo me equivoco, hago daño y no puedo hacer daño yo. Entonces, partiendo de ese principio, las cosas cambian. Yo no puedo exigir algo que no estoy cumpliendo. Yo debo dar el ejemplo. Entonces, fíjense, entonces el cambio, mis queridos maestrantes, es en uno inicialmente. Después irradiamos ese cambio, como les decía, ¿no? Ese granito de arena, después vamos a distribuir en nuestro entorno donde estamos, educando, capacitando, formando, dando lo mejor de cada uno de nosotros. Y la grandeza, mis queridos estudiantes, mis queridos maestrantes, es esa, de que ustedes sean producto de una multiplicación positiva en donde estén. Y esfuércense en ellos. Como dice Desiderata, ¿no? Esfuérzate por ser feliz. Escuchen bien esa canción, Desiderata. Hay gente más grande y hay gente más pequeña que uno. Y nosotros somos esto. Yo me fui a Estados Unidos de vacación. Bueno, por esta pandemia no estoy yendo normalmente. Siempre me gusta viajar una vez al año con mi familia. Y estuve en el aeropuerto de Miami y veía la cantidad inmensa de personas, ¿ya? Es como hormiguitas, ¿ya? Y uno, por decir, ocupe el cargo que sea, es una hormiguita, señores. En este mundo, todos somos seres humanos. Ténganlo presente, por favor. Somos seres humanos, no por el hecho de que tenga un cargo, yo sé, el presidente del Colegio de Administradores de Bolivia, que me van a tratar. No, todos somos iguales. En todo momento somos iguales, mis queridos maestrantes. Y la gente que comparte con ustedes en la administración pública también son iguales, son seres humanos. Que mientras valoremos y respetemos, vamos a estar bien. Gracias, licenciado José Luis. Creo que parece que no estoy prolongando demasiado. A ver, sigamos con mi lista, por favor. Licenciado José Luis González. ¿Dónde se encuentra el licenciado José Luis González? De los que levantaron la mano, por favor, ya quiten la mano porque ya les he dado la palabra. Siguen ahí levantando. Quieren otra vez la palabra.
Licenciado José Luis González, se perdió. Licenciado Luis Tejada. Sí, Luis Tejada, su micrófono y su cámara. Ahora sí, licenciado. Se está escondiendo. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. A ver, es muy importante todo lo avanzado hoy día en función a lo relacionado a la administración pública, ¿no? Es una conjunción y combinación, a mi parecer, de la sociabilidad y de la comunicación. La sociabilidad, como usted bien lo ha dicho, es una forma agradable de interacción y de actuar y de trato inclusive, ¿no? Y la comunicación es parte de conjuncionar los criterios de diferentes capacidades y profesionales para poder llegar a una meta, ¿ya? Una meta que sea parte de la función que desempeñamos en la administración pública, ¿no? La administración pública es amplia. La administración pública se define y muchas veces se maneja por temas políticos, ¿ya? Pero tenemos que saber diferenciar lo político de la política, ¿ya? Porque la administración pública está relacionada con políticas de Estado, ¿ya? Que es distinto de lo político. O sea, el político es un personaje, pero las políticas de Estado son los lineamientos que nos dan para poder administrar la función pública, ¿no? Entonces, más o menos esos son los criterios que yo he entendido en la clase de hoy día, licenciado, y ese puede ser mi aporte. Gracias, licenciado Luis. Indudablemente usted lo ha dicho muy bien, porque cuando estamos asimilando la administración pública, estamos asociando con las políticas públicas, ¿sí? Ahora, el político es el que toma la decisión en cuanto a las políticas y en cuanto a las mismas. Claro que intervienen los tres, ¿no? Entonces se unen los tres. Pero sin embargo, mientras haya esa intencionalidad y esas ganas de que las cosas sean buenas, todo va a cambiar. Por eso, cuando se crean y se desarrollan las políticas públicas, por eso yo les decía, yo he sido docente de políticas y estrategias, ¿ya? Entonces, cuando se desarrolla y se identifican bien los problemas y las áreas donde se va a actuar, entonces es distinto. Pero todo tiene que tener un fin, como usted muy bien lo ha dicho, y un fin social, de servicio, ¿ya? Y hay veces, pues, como política pública tenemos una maravilla, ¿ya? Y inmensidad de cantidad de dineros, millones de dineros están invertidos en eso. ¿Y el fin? ¿Se cumplió? No hay eficiencia, ¿ya? Gracias, licenciado Luis, muy gentil. Licenciado David Acebey. Buenas noches, Licen. Muchas gracias. ¿Cómo está, licenciado? Muy interesante toda la temática que nos ha facilitado. Creo que para empezar, nosotros vivimos en una sociedad y nos obliga a que tengamos que cumplir todos los lineamientos que hemos escuchado. Por otro lado, la administración pública y el servicio público es eso, es un servicio público que nosotros hacemos como prestadores de servicio. Creo que lo más importante en este sentido es estar convencidos de que cuando llegamos nosotros a un cargo o a un puesto en la administración pública, tenemos que asumir que somos servidores públicos y como tales tenemos que facilitar e informar a quienes nos debemos. Bueno, en el tema político, evidentemente la administración pública va acompañada de la mano del tema político, ¿no? Entonces, y como concepto general, nosotros sí o sí hacemos política desde que nacemos. Esto que estamos haciendo en este momento es una actividad política al mismo tiempo. Estamos compartiendo conocimientos que sí o sí el día de mañana tenemos que aplicarlo en bien de nuestras funciones que desarrollemos. Entonces, creo que el administrar el aparato estatal, el administrar la cosa pública,
nos debe dar las líneas como para que nosotros hagamos con transparencia, como lo dijo en su momento, y cumplamos con el mandato que cada uno tenemos, servir a nuestro Estado. Eso es todo, Lisa. Gracias, licenciado, muy gentil. Licenciada Adriana Loza, por favor. Su cámara y su micrófono, por favor, licenciada Adriana. Ya le hice participar. Sí. Ya le hice participar a usted, mire, es que no la había tiqueado, perdón. Mil disculpas, gracias, por favor. Continuamos. Licenciada Jimena Vázquez, por favor. ¿Sigue o se dio a la fuga? Buenas noches, licenciado. Pero encienda su cámara, licenciada, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, con respecto a lo que decían los compañeros, es verdad, ¿no? Que a veces hay mucha burocracia en las instituciones. Como servidores públicos que somos, a veces nos dejamos arrastrar también por ello. Como usted bien lo dijo, empieza de uno mismo para que esto pueda cambiar. Y realmente, para que nosotros podamos cambiar, tiene que partir de uno mismo y lograr un mejor servicio a nuestro público, que estamos para ellos, ¿no? Para trabajar por ellos, y que gracias a ellos tenemos también un puesto de trabajo y mejorar nuestras capacidades de estudio, de saberes, para lograr algo mejor. Y depende de nosotros que en el puesto que llegamos a tener una buena actitud hacia el personal. Ese sería mi aporte, licenciado. Gracias, licenciada Jimena. Muy gentil. Licenciada Patti, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Bueno, respecto a lo que ya había dado, ¿no?, la plática del tema, es muy cierto que la política y la administración pública tienen mucho que ver. Como usted lo había mencionado en un principio, es importante encontrar un equilibrio en ambos, ¿no? Y hoy en día podemos ver que, bueno, hay personas que, como lo habían mencionado ya varios compañeros, que no siempre van a actuar de manera transparente, ¿no? Pero que nosotros como funcionarios públicos siempre debemos tratar de hacerlo mejor, mejorar cada día y siempre todo esto con un fin social, ¿no? Porque al ser funcionarios públicos, nuestro deber es, ¿no?, servir a la población en general. Gracias, licenciada Patti. Hay que asumir esa responsabilidad importante. Licenciada Gabriela Torres, por favor. Su micrófono, licenciada Gabriela. Hola, buenas noches. No se la ve, ahora sí, no se esconda, ahora. El problema es que uso mi teléfono, no tengo cámara webcam y uso mi teléfono. Pero está bien, por su teléfono igual se la ven. Sí, gracias. Buenas noches en principio. Es necesario... Lo ha quitado la imagen, o sea, su cámara, a ver, estaba bien hace un momento. Licen, en principio, muy buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. Sin embargo, es necesario entender qué es política, políticas públicas y politiquería, por si acaso. Ya metió. ¿No? Porque si hablamos de la ley del SPI, la ley marco de autonomías, la normativa de políticas públicas y demás, me parece que estamos confundiendo el tema de politiquería con políticas públicas. Otra cosa es que nuestras autoridades que se hacen elegir como autoridades territoriales por un sector no conocen la normativa. Esa es otra situación. Entonces, evidentemente le doy la razón a uno de los compañeros que decía que es importante que nuestras autoridades electas de los diferentes municipios, gobernaciones, del mismo gobierno central, sean capacitados. ¿Qué quiere decir? Se capaciten obligatoriamente. Cuando no se capacitan las autoridades, ocurren estos problemas en la gestión municipal, en la gestión gubernamental, en la gestión central, ¿no? Ocurren estos problemas al desconocimiento de la normativa, ¿no?
Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Yo estoy de acuerdo con una persona que decía las políticas son lineamientos. Sí, las políticas públicas son proyectos u actividades que se desarrollan en un orden conjunto con la población. Se desarrollan con la población. Son soluciones a problemas que se han encontrado en la comunidad, en el sector, en el municipio. Y estas deben desarrollarse a corto, mediano, largo plazo. ¿Para qué? Para que estas se entrelacen. Ahora, anteriormente se trabajaba, el municipio decía, yo tengo este presupuesto de 17 millones. Los 17 millones, 25% es para gasto de funcionamiento, lo demás lo gastamos a lo que yo quiero el alcalde, porque yo soy el alcalde, así, ¿no? Pero ahora, actualmente, hay una normativa que se llama la ley del espíe, que es la 777, que regula este tipo de actividades en las cuales nosotros tenemos que solucionar estos problemas y formular proyectos o actividades para el beneficio de las comunidades. Entonces, todo está controlado ahora, actualmente, porque antes no. Al alcalde agarraba con su chequera y empezaba a firmar. ¿Quieres que te lo firme un cheque de 10,000? Ya, te lo firmo. El otro, 5,000, te lo firmo. Ya, me vas a hacer un favor, pero sí, te lo firmo. Ahora hay normativas, lineamientos que establecen la conducta reguladora del servidor público. Acuérdense, ya no somos funcionarios, somos servidores públicos, ¿no? Olvidémonos de la palabra funcionarios públicos. Nos toca servir al pueblo. Entonces, esos lineamientos, la normativa, me gusta escuchar a la gente, hablaba una compañera y decía, la ley, el marco estatal, es decir, las normativas estatales ya están hechas, no hay más. Lo que está fuera es ilegal, lo que está fuera de la ley es ilegal. Lo que nos toca a nosotros es establecer reglamentos, procedimientos que estén dentro de la normativa, obviamente, pero que no sean tan burocráticos. Eso es lo que nos toca establecer a nosotros como funcionarios públicos, ¿no? O como servidores públicos, perdón, ¿no? Eso es lo que quería aportar, Lice. Ahora, otra cosa, es muy importante también, es bueno decir, tenemos que cambiar, que queremos ser otros, o este funcionario criticamos, ¿no? Este servidor público es así, que el otro servidor público es así. Sin embargo, eso parte desde la educación de uno mismo, desde la educación de los colegios, las universidades, las instituciones. Nos enseñan el tema gubernamental, administrativo, el tema presupuestario, el tema normativo. Puede ser, ¿no? Muchas no nos enseñan también, pero no nos enseñan principios y valores. No solamente principios y valores en la administración pública, sino en la administración privada, en la administración misma del hogar, en la administración de uno mismo, ¿no? Entonces, desde ahí los principios y los valores son bien importantes y debería implementarse una política pública donde de verdad se implemente en las escuelas, desde aquel niño de kinder, desde aquel niño de primero, secundaria, en las mismas universidades, donde se les enseña el respeto a las personas. No, amigo. ¿No? El respeto a las personas, al adulto mayor, a la señora mujer embarazada, a la madre, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden enseñar que la verdad nos hemos zafado, o sea, nos hemos salido de control y parece que estamos caminando a libre albedrío y es por eso que decimos, mientras más robamos, más capos somos, así. Y lo peor es que nosotros fomentamos ese tipo de actividad. Pucha, ese bien guaso es, no se ha dejado encontrar hasta ahorita nada, así como profesionales decimos. ¿Cómo no le encontré? A ver, ¿cómo ha solucionado? Entonces empezamos a hablar y decimos, ay, no, así he hecho, cuando sabemos que esas cosas están mal, pero nosotros fomentamos ese tipo de actitudes. Entonces me parece que desde ahí, desde el nivel inicial, deberíamos enseñar a nuestros niños a respetar todas estas situaciones, a aprender de principios y valores. Muchas gracias, Lice, gracias por el apoyo, gracias a los compañeros. Esa es mi humilde participación. Gracias. Gracias, licenciada Gabriela. Indudablemente, la educación
parte de uno mismo. La educación parte de la casa. La educación es diremos, la base del triángulo para el éxito de un país. Y creo que hay que trabajar mucho. Lo había mencionado, que los principios y valores son los que prácticamente en este momento han sido descuidados de lo que es nuestra educación y se ha direccionado a algo que realmente muchas veces duele decir, a intereses sectarios particulares o ideológicos. En ese sentido, quizás hay una rotura, diremos, del hilo de lo que es la unión de lo que es nuestro país. Bien, creo que ya estamos en hora. Le voy a ceder la última intervención a la licenciada Ros y por favor vamos a cerrar nuestra participación. Ya nos hemos pasado con 3 minutos. Adelante, licenciada Ros, por favor. Buenas noches a todos, licenciados, magíster. Bueno, yo, por todo lo que he escuchado y todo lo que he ido, pienso que la comunicación en la parte administrativa pública es muy importante, ya que parte de ahí basta que haya un error pequeño de falta de comunicación y todo el proceso, ya sea de contratación o el registro contable, sea incorrecto, ¿no? Y eso nos lleva a cometer errores, los cuales en un futuro nos llevan responsabilidades, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en eso, por eso es muy importante la comunicación. Y también pasa que en algunos casos, hablando de, por ejemplo, de los auditores, por cuidar su puesto, pues nos dicen desde los altos mandos, digamos, ¿no? Que tenemos que sacar responsabilidades y pues nos hacen buscar más allá, ¿no? De la verdad y de la realidad. Y creo que eso no es correcto, ¿no? Un auditor debe ser, por ejemplo, llevar los principios de ética profesional. Eso sería mi aporte, licenciado. Muchas gracias, licenciada Ros, indudablemente. Hay mucho por hablar. Yo sé que hay muchas personas que quisieran intervenir. Estaba el licenciado Johnny ahí. Licenciado Johnny, para la próxima clase le voy a tomar en cuenta. Mil disculpas. Es una temática muy interesante la que hemos visto el día de hoy. Estoy seguro pues de que vamos a seguir viéndolas la próxima semana desde otro ángulo. Licenciada Maureen, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por su aporte. Gracias por su participación. Gracias por su paciencia, que es lo más importante. Y nos vemos la próxima semana. Tengan ustedes muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana, Gracias a usted, licenciado. licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas a todos. noches. La próxima, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.